Es Tiempo de Opinar, una visión independiente y sin censura. Comunicate con nuestro contestador automático 4535-5700 y dejanos tu mensaje. Recordá también el teléfono, el WhatsApp es 1564471818. 1564471818. Ya nos están llegando mensajitos que en breve vamos a leer. Les comentamos al comienzo del programa que nos están acompañando la señora Elsa Schwartzman, socióloga, docente de la Universidad de Buenos Aires, militante feminista de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y la señora Marta Rosenberg, médica psicoanalista, también integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que comenzamos a charlar sobre los distintos puntos de vista que se establecen en la sociedad, básicamente, y que, bueno, hoy lo ponemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Sí, primero quiero decir, sí. ¿Tengo micrófono? Sí. Quiero decir que el nombre de la campaña es Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro. Lo tengo mal escrito entonces acá, Sí, lo tienen mal escrito. Lo repetimos, por favor. Me dijo que es la campaña por el derecho... La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Después quiero empezar a reflexionar sobre si vemos que es un programa en donde se opina y en donde alguna persona, el señor... El doctor Sagués. El doctor Sagués opina sobre un tema que es un tema político que atañe a toda la sociedad y que es un tema que ha generado un movimiento social muy importante desde hace muchos años y que ha logrado llegar a la situación en que se debate en estos días en el Parlamento un proyecto de ley presentado por nuestra campaña, que está formada por más de 500 asociaciones civiles en todo el país, asociaciones civiles de muchas naturalezas, son asociaciones de mujeres, universidades, asociaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos feministas, es decir, es un espectro muy importante que ha logrado durante estas últimas décadas. La campaña tiene 12 años de existencia, pero el movimiento por el derecho al aborto tiene décadas de existencia. Es una reivindicación muy fuerte a la autonomía y la libertad de las mujeres y el derecho a decidir sobre sus vidas, sus proyectos, su deseo y voluntad de tener hijos, cuándo, cómo, en qué momento. Quería agregar que estas decisiones son decisiones que se toman en forma reflexiva, pensada, de ninguna manera en forma irresponsable, de ninguna manera en una forma porque es divertido, en el sentido de irresponsabilidad, y sobre todo se toma fundamentalmente pensándolo y en forma informada. Digo por esto de las reflexiones en relación con la culpa que puede generar en algunas personas el escuchar que hacete responsable. Yo creo que las mujeres, cuando toman esta decisión, se hacen responsables como personas autónomas, independientes, pensantes, y toman decisiones sobre sus vidas en forma no liviana, en forma muy decidida y muy pensada. Muchas veces de lo que se hacen responsables es de haber sido víctimas de violencia, para los casos en que
En nuestro país, hace 90 años que tenemos un artículo en el Código Penal, el artículo 86, en nuestro país existe el aborto legal cuando el embarazo ha sido ocasionado por violación. Sí, eso y está, también cuando está el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la mujer. Es decir, nosotros no estamos presentando un tema nuevo ni inédito. Estas disposiciones legales son antiguas en nuestro país y no se han cumplido en general porque en las prácticas médicas, jurídicas y políticas los poderes dominantes no se hacen cargo de estas leyes, es decir, están contra la ley. Estamos nosotros reclamando que estas leyes se cumplan y además que se amplíe, dado que este código fue redactado en un momento en que las mujeres ni siquiera tenían derecho al voto, ni siquiera tenían derecho a la patria potestad compartida, en una situación en que la organización social no reconocía a las mujeres como ciudadanas plenas. Actualmente las mujeres somos ciudadanas plenas y la restricción del derecho al aborto es una restricción sobre la ciudadanía de las mujeres. Además, lo que quería decir es que tomaba el hecho de que esto es un programa de opinión para decir que entiendo las opiniones vertidas por el doctor, pero son opiniones, es decir, no son algunas cosas dichas como si fueran verdades absolutas, no son opiniones que respetamos, son creencias. Todos tenemos la libertad de poder opinar, y creo, bueno, el doctor con el fundamento de ser también profesional, también puede hacer su aporte. Porque también está la otra parte, ¿no? Lo que estoy diciendo es que a veces en el discurso aparece como si fueran verdades. Por ejemplo, lo que pasa, el tema de la responsabilidad. Le digo esto, si nosotros tomáramos que todo fuera como verdad, ustedes no estarían sentadas acá. Lo que tenemos es esta amplitud de opiniones y nos gusta escuchar todas las voces. Por eso nuestra amplitud implica haber venido acá. Sí. Exactamente. Esta posibilidad de intercambiar fundamentos, de intercambiar ideas, de intercambiar, sobre todo apoyándonos en lo que nosotros decimos. No estamos discutiendo si aborto sí o aborto no. No, estamos discutiendo otra cosa mucho más profunda. El derecho al aborto, el derecho de las mujeres a su autonomía, y estamos proponiendo que se discuta en el Congreso de la Nación algo que la sociedad se está discutiendo, que es en la sociedad, en las calles, en los colegios, en los trabajos, se está discutiendo. No, sí, entonces, es el tema nuestra propuesta, es el tema social, como dije en el principio, que hace años que no se discute un tema tan por eso tan lo que importante. Nosotros proponemos es la discusión en un lugar en donde se hacen las leyes y donde están los representantes y las representantes a través de esta democracia, que queremos que sea una democracia efectiva, plena, con una discusión donde debe darse. Claro. Lo que yo quería aclarar, que para mí no era necesario, pero voy a decir, cuando primero que yo digo lo que yo siento, como yo me formé, que no tienen nada que ver, lo dije en la editorial, con las emociones ni con la religión, ¿no? Es un problema que quizás tengo yo, que digo en principio que somos parte de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Y desde ahí yo saco mis conclusiones, que pueden estar equivocadas, pero es lo que sinceramente yo siento. No tienen nada que ver ni con la política, con declamaciones o demagogia o nada, al contrario. A mí me enseñaron desde chico, y lo hice siempre, es el respeto y la admiración a la mujer, de la concepción de ser madre, de cuidar a mi hermana, de respetar a la mujer en todo sentido, en todo sentido. Era un cuidado casi hasta congénito, pero te diría yo. Así que primero quiero aclarar todo eso. Lo que yo digo, con los adelantos científicos que hay, con la medicación que hay, en los hospitales hay consultorio de planificación familiar, etcétera, etcétera. Tenemos muchas cosas. En eso quizás
yo hablo de irresponsabilidades. ¿Por qué? Porque también tenemos que decir lo que nosotros sabemos, o por lo menos que yo sé. Es decir, hay muchas veces que la irresponsabilidad de tener una relación sexual y no se mide que se puede quedar embarazados en personas que no quieren tener un embarazo, no asumen la responsabilidad que hay muchas situaciones que la pueden impedir. A eso voy. Hay muchas situaciones que si yo tengo relación con una mujer y ambos no queremos tener un chico, tenemos muchas cosas en nuestras manos para poder impedirlo. Eso es primero, es lo que yo pienso, en esa irresponsabilidad que a veces no está en juego, porque ¿quién no conoce a una mujer amiga, a un amigo que haya pasado por estas situaciones? Seguro. Por estas situaciones que son conflictivas, que hacen daño, tanto a la mujer como al hombre, ¿no? Si me permite, por eso sí. Nosotros, el lema de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es integral. Y por eso hablamos de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Yo hablaría, por ejemplo, de alguna manera, entiendo lo que usted está diciendo, pero, por ejemplo, en vez de hablar de responsabilidad, hablaría de derecho. Derecho a la información, derecho al acceso a los anticonceptivos, derecho a una información veraz y correcta, que haya insumos en los hospitales, que haya educación sexual integral en las escuelas, en los barrios. Entonces, ahí después, cuando esto se cumpla, podemos hablar también de fallas, de métodos anticonceptivos, de violencia ejercida a las personas. Entonces, hay un cúmulo de situaciones que escapan a lo planificado, a lo decidido y a lo cuidado, que derivan en situaciones en las que no queremos que se transformen en maternidades forzadas, porque nosotros de alguna manera proponemos en este respeto hacia las mujeres que puedan decidir cuándo, cómo y con quién ser madres, en esta posibilidad de que las maternidades sean elegidas, buscadas, deseadas, cuidadas, y en eso estamos de acuerdo. Por eso este lema integral. Y tenemos, digamos, como referente y como información que en los países de más antigua data en relación con la legalidad del aborto, con la legalización, es donde menos abortos hay, donde menos muertes de mujeres por estas causas existen, y porque tienen desde hace más tiempo educación sexual integral desde los comienzos, desde los primeros años en las escuelas y en las casas. Según en España, gente preparada que estuvo charlando, que en principio fue común al pensamiento del aborto gratuito en España y todo, no dio un resultado querido. Las clínicas siguen, estas clínicas sin preparación, haciendo abortos. Y se mostró como arrepentida formando parte de todo esto, porque dice en un momento, porque son situaciones cotidianas, ¿no? Se presenta, yo me pongo como ejemplo, ¿no? Hablamos de la cantidad de abortos que se hacen en la Argentina, más que cotidiano, viene a minuto. Yo tengo otra información sobre la cantidad, pero seguro. No, las informaciones. No vamos a ello, porque las estadísticas en nuestro país tenemos que ser muy honestos. Por supuesto. Yo recorro el país desde el norte al sur en campañas y supongo somos que sí. Profesionales que trabajamos en entonces eso. Deben saber que las estadísticas no son fiables para nada. Lo que algunas sí son menos fiables que otras, sí, como en Tucumán, que había desaparecido la mortalidad infantil, y uno que vaya sabe cómo es. Y lo dijo el gobernador de Tucumán. Sí. Entonces, hay cosas que desgraciadamente en estadística de salud, yo porque conozco, tuve la superintendencia, colaboré con un ministerio, tuve de intervención en las obras sociales provinciales, viajé al interior, sobre todo al NOA, al NE, y entonces uno se mete fuera de la zona urbana y ve las realidades. Lo que sí, no niego esto. Se validan las opiniones por trabajo. Claro, pero ¿no? cuántas situaciones cotidianas que nos juntamos en el bar con un amigo y me dice, che, ¿sabe que con la chica que salgo yo quedó embarazada y no quiere hacerse el aborto, por ejemplo, o al revés, ¿no es cierto? Es decir, a mí lo que me parece, es lo que yo siento, ¿no?
quizá no sé, pero es lo que yo siento. Somos parte de la naturaleza. La mujer tiene el útero para ser el reservorio, donde se anida ese, pero déjeme terminar y me contesta. Están preparadas para eso, ¿no es cierto? Para llevar el embarazo y que da una nueva vida. Pero no solo lo produce la mujer, porque necesita un espermatozoide. Entonces, a ver, el derecho, si esto sale como un derecho, debe ser compartido, porque pareciera que la mujer es la que toma, es la única persona humana que toma como derecho el abortar. Y eso que se forma, que ustedes pueden llamar vida humana o no, yo lo llamo vida, eso que se forma es concebido con el hombre y con la mujer, y como el hombre está separado incluso de la decisión, de la conversación, del debate. Esa es la sensación que yo tengo, disculpen, ¿no? Sí, yo entiendo la sensación que usted tiene, pero no es lo que está en discusión. No, la verdad es que yo pensé que quería escucharnos, pero bueno. Le estamos dando el espacio para que puedan expresarse. El tema también es poder intercambiar ideas. De eso se trata, no tener una sola línea. Me parece que es un discurso que está absolutamente identificado con los discursos mediante los cuales se ejerce el poder sobre las mujeres en nuestra sociedad, en la que no somos una parte cualquiera de la naturaleza. Nuestra sociedad es una sociedad estructurada según pautas culturales históricas y que determinan los roles de los sexos, que son el dimorfismo sexual de los mamíferos, del que formamos parte, pero la interpretación y todo lo que se le pone a esa diferencia de los sexos es una creación cultural histórica, y es una creación cultural histórica hecha de manera de restituir esa distancia del varón de su materia seminal que germina y produce la gestación en la mujer. El varón queda aparte, fuera. Todo esto se produce en el cuerpo de la mujer y se idea a través de los siglos y de la historia todo un sistema jurídico y cultural para restablecer esa cercanía que se perdió. El varón pierde cercanía con su materia seminal, entonces tiene que dominar a las mujeres, y todo el sistema del derecho está hecho de manera de restituir el poder patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres y sus productos. Y en el derecho romano, la figura de la patria potestad, que era el dueño de la vida, los animales, los bienes, los esclavos, los niños. Hasta ahí estoy de acuerdo con lo que está diciendo usted. Entonces, no es un tema de naturaleza, es un tema de cultura, es un tema de historia. Por eso yo hice referencia a la edad que tiene nuestra legislación sobre el aborto, que es una antigüedad que no tiene relación con todos los avances políticos y los avances de derechos que han tenido las mujeres, que han llegado a tener esta pretensión de igualdad jurídica, igualdad política, igualdad de derechos. Y no es como dijo usted antes, que el aborto te convierte en alguien que no importa, sino yo lo daría totalmente vuelta. En la gestación, la mujer que desea y tiene voluntad de tener un hijo, convierte a esa gestación, que es zoológica, animal, es un organismo dentro de su cuerpo, lo convierte en hijo, lo convierte en persona. Una persona no es un ser humano, no necesariamente es una persona. Una persona es un ser humano que ha sido deseado como hijo y querido para incorporar a la sociedad por esa persona que lo gesta. Entonces, las mujeres tienen un poder muy grande por su capacidad reproductiva. Y toda la historia de las sociedades es
cómo se organiza y domina ese poder para poder reproducir la sociedad. Y entonces esto es lo que está en litigio en este momento, que es que las mujeres quieren poder tener voz y parte en cómo se reproduce lo social y ser sujetas de derechos plenamente. Y el tema de la prohibición del aborto es un tema que limita la condición de equidad entre los varones y las mujeres. Porque no entiendo. Lo que sí le quiero decir esto, escuchándola con toda atención, que en algunas cosas coincido. El tema, yo lo digo como hombre, ¿no? Como hombre y con todo el respeto cuando ocurre la violencia de estos violadores terribles, asesinos, estamos por supuesto. Es decir, yo quiero que sepan esto de mi parte y honestamente. Yo admiro a la mujer en su forma, quiero equidad de derechos, no igualdad porque no somos iguales, biológicamente no somos iguales, equidad de derecho y accesibilidad a todo, pero no quiero, ¿saben lo que no quiero? Porque va en contra de ustedes, yo pienso así, estoy equivocada, que por ley me diga que en el Congreso, si vamos a las equidades y a las igualdades, que en el Congreso tiene que haber el 30% porque sí. No, vayamos todos, hombre y mujer, a mostrar nuestra capacidad, que ustedes la tienen y por ahí más que el hombre, y compitamos. Pero compitamos en equidad, eso en equidad y en derecho. No pero que por la ley equidad diga, a partir de la desigualdad no se puede construir como pero no, pero ¿por qué? ¿En qué desigualdad hablas? Porque hay desigualdades de bases en la construcción. Pero bueno, peleemos por esa equidad, que yo no llamo igualdad, o poner la igualdad. Es igualdad jurídica. Claro, pero exactamente. Peleemos por eso y peleemos juntos. Porque si yo voy a concursar pero no estamos discutiendo por un puesto, pero no estamos discutiendo esto, pero es la realidad. ¿Cuánto por ley en la lista para presentarse como representante del pueblo tiene que haber tantas mujeres por ley? Señor, entonces tendríamos que competir cuántas mujeres y cuántos hombres son capaces de estar en esa gestión. Escúcheme, no sé si usted quiere discutir eso. Nosotros formamos parte de esta campaña que en este momento está en un estado de ebullición muy fuerte, porque nuestra convocatoria ha ganado un enorme apoyo social, institucional, y hemos logrado llevar al Parlamento un proyecto que hace 12 años estamos presentando y el Parlamento lo cajonea, y esta es la primera vez que tenemos fecha cierta de discusión en comisiones. Esta ley que por decisión del Ejecutivo por decisión de los bloques. Sería una muy mala señal que fuera que el Ejecutivo quizá por la presión social de hablar de este tema, claro, pero muchos presidentes no el presidente escuchó ruido social que hemos hecho, y esta ola que hemos desencadenado, y puso esto como una forma de reacción a eso. De todas maneras, a mí me parece que hay que aclarar algo. Que se legalice la práctica del aborto, que es una práctica habitual en las mujeres en nuestro país. Hay 500.000 abortos por año. No, son muchos, eso discúlpeme, bueno, pero está bien. Yo tengo información de la maternidad Sardá, tengo información pública, información la que hay. Escuché una cosa, perdón, el hecho, yo voy a terminar lo que quería decir y me callo. Que se legalice el aborto no obliga a nadie a abortar. Es proteger la vida y la salud de las mujeres que abortan, independientemente de que sea legal, accesible, seguro, inseguro. Las mujeres cuando toman la decisión, que la toman reflexivamente, nadie corre alegremente a hacerse un aborto,
aunque para muchas es la solución a una crisis terrible que provoca un embarazo involuntario, un embarazo que no se puede llevar a término o que no se quiere llevar a término, que impide, hay estudios sobre todo el efecto de lo que ocurre en una chica adolescente que queda embarazada respecto de su perspectiva de vida. Hay estudios de un lado y de otro también. Sí, ¿no? para todo hay estudios de un lado y para el otro. Por eso, nosotros hablamos desde la posición de defensa de los derechos y la vida de las mujeres. Y esta ley defiende la vida y los derechos de las mujeres. No obliga a ninguna persona que se opone a la práctica del aborto, que no lo quiere hacer, no obliga a nadie. Eso es una cuestión de convicción. Claro. Entonces, esto es un tema. Como tenemos un Estado laico, protegemos la posibilidad de las mujeres de actuar según sus convicciones. Vean, nos llevaron WhatsApp al 1564471818. Nos dice Marta, dice, no estoy de acuerdo, hablan del cuerpo hablan del cuerpo, del derecho del cuerpo, son instrumentos de una vida. José, de Parque Patricios, como hombre no puedo opinar lo que sienten ellas. Patricia, me parece que no se debe tratar tan livianamente. Nadie quiere abortar. Y por último tenemos a Laura de Villa Santa Rita, dice que el aborto es para proteger dicen que el aborto es para proteger a los pobres, pero el aborto se da mayoritariamente en las clases medias altas. Mensajes que nos llegan a través del WhatsApp, a quienes agradecemos que compartan en nuestro programa. Hacemos una pausa, Jesús, y luego seguimos conversando con Elsa Schwartzman, socióloga, docente de la UBA, y con la señora Marta Rosenberg, médica psicoanalista. Es tiempo de opinar, una visión independiente y sin censura. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Economía, política, educación, salud. En Tiempo de Opinar. Comunicate con nuestro contestador automático 4535-5700 y dejanos tu mensaje. Muy bien, seguimos compartiendo Tiempo de Opinar y nos envió el doctor Castellano, que este celular que justo se me tildó, nos envió el doctor Castellano al WhatsApp una marcha que se va a llevar a cabo el 25 de marzo, Día de los Derechos del Niño por Nacer. Argentina marcha en defensa de la vida contra el aborto. Esto va a ser en Plaza Italia hasta la Facultad de Derecho el 25 de marzo a las 15 horas. Le agradecemos al doctor Castellano su aporte entonces al programa. Muy oportuno el doctor Castellano en este programa para intervenir desde ese lugar. Nosotros promocionamos también la discusión en el proyecto en el Congreso. Va a haber acciones y vamos a estar presentes para poder defender en las comisiones nuestro proyecto. ¿Va a haber pañuelazo? El 19 de febrero fue un acto muy importante que se manifestó en Ciudad de Buenos Aires y en muchas otras ciudades, donde una convocatoria prácticamente espontánea, porque nos sentimos desbordadas en realidad entre la repercusión que tuvo, y fue una situación de mucho impacto social, mediático, y que fue tomado por muchísimas redes. Estábamos hablando cuando estaba la tanda sobre lo que cada uno siente, sobre lo que cada uno piensa, de acuerdo a la historia de la cultura, a la historia personal de cada uno, que es absolutamente válido e imposible de discutir. Decía el doctor acá lo que a él le repercute y lo que le implica la posibilidad de discutir sobre el derecho al aborto. Esto nosotros no lo vamos a discutir, no es nuestra postura. Lo que nosotros discutimos es el derecho a que haya una legislación que respete la decisión de las personas que no están de acuerdo. En este momento prima la opinión de un sector, que es el sector que lo prohíbe. Si se despenaliza y legaliza, cada una podrá hacer lo que considera que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, sin imposiciones ni de embarazos ni de abortos que no se quieran realizar, en las condiciones de derecho universal de la salud, las mejores condiciones de salud posible que brinda la República Argentina, en hospitales y demás. En este momento se realizan muchas interrupciones legales del embarazo en Ciudad de Buenos Aires y en muchas otras ciudades. Esto está cambiando también por una forma de entender y aplicar la ley.
ya vigente, y a partir de esto hay mayor información, mayor posibilidad de intercambio y por supuesto disminución de morbilidad y de mortalidad materna de mujeres gestantes, de personas gestantes, porque se acercan a los centros de salud. Hay experiencias muy cercanas, porque no vamos a hablar ni de Suecia, ni de Noruega, Dinamarca, porque siempre nos dicen que son países muy diferentes con una historia que no se pueden comparar. Podemos comparar Uruguay, por ejemplo, donde antes de la despenalización y legalización lo que hubo fue un trabajo en salud pública de consejería pre y posaborto, donde se brindaba información seria, correcta, métodos anticonceptivos, se explicaban a las personas que se acercaban todos los riesgos de una u otra circunstancia, y a partir de esa decisión informada disminuyó drásticamente la mortalidad de mujeres gestantes, porque había una información y el seria, aborto también y el aborto también, y claro, porque hay educación, porque había educación y había previa, información, claro. y había métodos anticonceptivos. Desde seguro. que se legalizó el aborto en la República Oriental del Uruguay, no hay muertes de mujeres gestantes, y esto es muy impactante, y hay una disminución drástica de la cantidad de abortos, porque la política de Estado, la política pública apunta hacia eso. La penalización no ha dado resultado, los abortos siguen existiendo, las mujeres se siguen muriendo, se siguen enfrentando, hay abortos que dejan secuelas importantes, por ejemplo, niños huérfanos. Entonces, esto no ha sido efectiva la ley, y una ley que no ha sido efectiva no se sabe cuál es el sostenimiento más allá de una doctrina política, económica, religiosa, sobre todo patriarcal, que es la que la está sosteniendo, y que habla de el sometimiento del cuerpo de las mujeres como aseguramiento, como seguro de la reproducción política, social y económica. No hay otra razón. Yo tampoco. Yo soy hombre y yo no estoy de acuerdo para nada. Mi marido tampoco, por eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de una realidad social y política, cultural. O sea, las leyes están armadas así. Digo, no es lo que yo pienso, lo que usted piensa, o mi hijo. Lo que yo te digo es esto, para que sepan, estadísticamente, ustedes saben... Nosotros manejamos estadística, yo soy socióloga. Pero estadísticamente... ustedes saben que las obras sociales dan gratuitamente preservativos al hombre, anticonceptivos en los hospitales también. ¿Sabés cuánto? Sí, claro. ¿Sabés cuánto cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es el porcentaje? Yo tengo caja llena, si querés. ¿Cuál es el porcentaje de utilización y que van a pedirlo? Porque falla la educación. En el hombre, el 8 al 10%. Pero y en la mujer estamos es mucho por la más. educación. Los que no están por la educación son las personas que se oponen a los derechos. A nosotros no nos pueden decir que estamos en a mí contra me de la ha educación llamado sexual. mucho la atención que en la última declaración de la conferencia episcopal con motivo de la puesta en discusión de la legalización del aborto, finaliza la declaración de la conferencia episcopal diciendo que el camino para resolver esta cuestión es la educación sexual integral y el acceso a la anticoncepción eficaz y segura. La verdad es que me ha llamado muy gratamente la atención, porque siempre la Iglesia en nuestro país ha obstaculizado la implementación sexual la también, implementación de la ley 26.150 de educación sexual integral y la distribución gratuita y las campañas de difusión del anticonceptivo, incluso frente a la pandemia de HIV se ha opuesto a la utilización de anticonceptivos. Me parece que es importante que vayan reconociendo que esto es una necesidad social y que no se guíen por doctrinas totalmente, perimidas sobre qué representa la sexualidad para las personas y para los seres humanos. Pero por ahí creo que coincidimos en esto, en un punto. ¿Cómo falla la prevención? Porque los responsables de todo esto, de dar la prevención desde la salud y todo, se tienen que dar cuenta que falla la prevención. Ejemplo, para mí la Organización Mundial de la Salud, que la nombré como concepto, es así, pero tampoco me da a mí la tranquilidad, porque sacan frases, oraciones en el Día de la Mujer,
de la chica embarazada de 15 años, del HIV y qué sé yo. Hasta ahora no hubo ningún resultado, porque por ejemplo en el caso del SIDA, para dar un ejemplo, se controló el SIDA como enfermedad, pero hay más portadores. Embarazadas menores de 5 años, pero cada día vemos un montón. Menores de 5 años. De 15, perdón. De 15, no quise decir, me equivoqué. Sí. No. Porque que, hay violaciones de niñas no, menores. Violación es otra cosa, estoy hablando de... lo que yo quiero frecuentemente son significar, lo que yo quiero significar es esto. Hay una gran deuda en la prevención y se cree que solamente sacando avisos por televisión vamos a controlar y vamos a aprender lo que es la prevención. La prevención ha fallado en el mundo. Hay que cambiar el sistema, hay que estar más, hay que inundar casi con asistentes sociales para ver qué pasa en cada casa, cómo está formada la familia. Eso es importante. Eso es importante. Me parece que ya estamos terminando el programa, sí. Me gustaría... Me parece que sí, sería interesante pensar como prevención que un hecho a prevenir es el hecho de las maternidades forzadas en niñas, adolescentes y en mujeres adultas también. Es decir, la maternidad forzada es una fuente de patología muy importante, de patología individual y social. Estamos inundados. Si puede ir cerrando porque nos van a sacar del aire, si no. Bueno, entonces vamos a cerrar con el lema de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por la discusión y promoción y aprobación de nuestro proyecto de ley en el Congreso de la Nación, y el lema de la campaña es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Y digo, en el disenso está lo único de esto. Nos vamos, no tenemos tiempo. Que no hay ninguna intencionalidad, estamos para hablar y cada uno... Obvio, cada uno puede dar su opinión. Elsa Schwartzman, Marta Rosenberg, gracias por haber compartido este espacio. Gracias. Agradecidas a las dos. Y gente, hasta la próxima, un beso de corazón a corazón. Que Dios los bendiga. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Esto fue Tiempo de Opinar, con la conducción del doctor Miguel Ángel Sagués y Karina Di Césare. Hasta el próximo jueves.